Bueno, ahora sí vamos a empezar con este ejercicio, que bueno, pues parece ser que es el que ustedes habían tenido del examen. Em, pues en este caso, pues vamos a volver a comenzar, que es lo de la identificación de los datos. Nos dicen qué tipo de sustancia es, la composición de peso de la alimentación, la temperatura de la alimentación, pero ya lo podríamos ir anotando, aquí está, aquí lo ponemos, ya lo teníamos. Bueno, en este caso de la alimentación todavía no conocíamos, eso todavía no lo calculamos, esto te lo vamos a checar. Pero ya tenemos lo que es la composición de la alimentación y la temperatura, ¿no? Y el compuesto que es. Luego, ¿qué más tenemos? Que se pretende obtener 1800 kilogramos de solución concentrada ya de producto final. Eso sería la L1, esto de acá. Luego también nos indica que se desea evaporar a la solución un total de 2200 kilogramos por hora de agua. ¿Qué es esto de acá? Este dato de aquí es lo que nos indicaría eso, ¿no? V1 más V2, que son las dos salidas de vapor de agua, son igual a 2200 kilogramos por hora. Y pues ya despejando V2 en función de V1, recuerden, todo lo que despejen tiene que estar en función del vapor calefactor. En este caso es V1 para el segundo efecto, quedaría de la siguiente forma, así como está aquí. Luego, ¿qué más nos dice? Nos da que el agente calefactor del primer efecto tiene una presión manométrica de 2.5 bar, la presión atmosférica de 0.9 bar, y que en el segundo efecto se establecerá una presión de 0.6 bar de vacío. Bueno, estos datos son importantes porque si recuerdan tenemos dos fórmulas, que es la de presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Y tenemos la otra fórmula que es la de presión absoluta es igual a presión atmosférica menos presión de vacío. Entonces, todas las presiones se expresan en función de una presión absoluta y pues en este caso hay que cambiar lo de la presión de vacío del segundo efecto a presiones absolutas y la del vapor calefactor a presiones absolutas. Entonces, si regresamos acá, aquí arriba ya tenemos nuestras presiones que nos están dando, la presión atmosférica y la presión de saturación manométrica. Entonces, solo sería cuestión de sumar estas dos y nos daría una presión de 3.4 bar. Ahí lo tenemos. Luego, acá en esta presión de acá, en la del segundo efecto, sería con esta última fórmula, presión atmosférica, 0.9 menos menos la presión en la que se maneja ahí en vacío, que es 0.6, 0.9 menos 0.6, 0.3. Y esta sería nuestra otra presión. Ahora, ¿qué más debemos de tener identificados? Vamos a ver los siguientes datos que vienen en el ejercicio, que son los coeficientes globales. Nos dicen cada uno para cada efecto, 2500 y 2000 kilocalorías. Los tenemos también y están identificados. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos ahí también los coeficientes. ¿Qué más nos dice? Eh, no se consideran pérdidas de calor en los mismos, es decir, que no va a haber pérdida de calor aquí ni acá. Entonces Z1 es igual a cero y Z2 es igual a cero. ¿Y qué más tenemos? Nos dan lo de los calores específicos, eso al final lo checamos. Y prácticamente ya tenemos todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya en base a lo que tenemos aquí, eh, ya podemos empezar con el balance de masa, que es esto que está en esta parte de acá. Podríamos tener un balance global para todo el proceso, que es este de aquí, en donde tenemos una entrada que es F, una salida que es el concentrado final y dos salidas de vapor, V1 más V2. Como conocemos el valor de L1 y el valor de estas dos, de los dos vapores, está acá, según la redacción, podemos obtener cuánto vale F. F tendría el valor de 1800 de L1 más los 2200
de lo que se evaporó, ¿no? Y pues tendríamos lo siguiente, que F tiene un valor de 4000 porque sería 1800 más 2200 del vapor, y ya tendríamos nuestro valor de... Ahora, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Antes de pasar a los siguientes balances de cada uno de los efectos, sería determinar la composición de XL1. ¿Cómo se hace eso? Con un balance de soluto para todo el proceso global. Tenemos una entrada y una salida de soluto, que sería la siguiente, el siguiente balance. XF por X por F es igual a XL1 por L1. ¿Tenemos XF? Sí. ¿Tenemos F? Sí. ¿Tenemos L1? Sí. Podríamos despejar XL1 y pues poder obtener ese valor, ¿no? Entonces sería prácticamente 4000 por punto 15, porque esa es la composición de F entre el flujo de L1, 1800. Y tendríamos que XL1 tomará el siguiente valor de punto 333. Y es lo que corresponde de este lado, ¿no? Entonces prácticamente ya del diagrama ya tendríamos nuestro flujo de alimentación, que lo acabamos de terminar, nuestra composición de concentrado. Y pues hasta ahorita es todo lo que llevamos, ¿no? Ahora vamos al balance de cada uno de los efectos, porque así como se puede hacer un balance global, se puede hacer un balance de materia en cada uno de los efectos, aquí y aquí. Y ya después pasaremos al balance de energía. Y aquí tengo establecidas las ecuaciones, pero ahorita las explico. El balance del efecto 1. Tenemos una entrada que es L2 y dos salidas, L1 más V1. Ya L2 está en función del vapor calefactor del segundo efecto, entonces no hay necesidad de ajustar nada de esto, solamente sustituir el valor de L1. L2 es igual a 1800 más V1. Y listo, ya está esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacer el balance del efecto 2. Tenemos una entrada F, una salida L2 y otra salida V2. De mucha utilidad no va a ser por el momento, pero aquí lo dejamos expresado de todas formas. Y aquí está del dato que nos dio el ejercicio, ¿no? Que V1 más V2 es 2200. Dejamos en función V2 del vapor calefactor de segundo efecto y queda así, ¿no? Y ya tenemos nuestras expresiones de las cosas que no conocemos, que es V2, L2, en función del vapor calefactor del segundo efecto. Ahora pasamos al balance de energía de ambos efectos. En el efecto 1 tendríamos lo siguiente. Sería S, que es el vapor calefactor, por la calidad por el calor latente por 1 menos Z sobre 100. Es igual a salidas menos entradas. Sería L1 por su entalpía, V1 por su entalpía, menos L2, que es la entrada, por su entalpía. Y ya de una vez, sustituimos en base a las expresiones que acabamos de obtener para dejar todo en función de V1. L1 tiene valor numérico, sí, que es 1800. Lo sustituyo. V1, pues así lo dejamos porque está en función ya de V1. Y L2, ¿está en función de otra expresión? Sí, esta de aquí. Lo sustituimos y ya tendríamos esta expresión de acá. Y ya todo en esta ecuación está en función de V1. Únicamente haría falta determinar cada una de las entalpías. Ahora, tenemos el balance del efecto 2. Sale como vapor sobre saturado. Por tanto, el calor latente que va a manejar ese vapor va a ser el siguiente. V1 por su calor latente más 1.925 por la elevación de puntibución 1. Y aquí me faltó una cosita, que era lo de la pérdida de calor. 1 menos Z sobre 100. Que lo pongo 1 menos Z sobre 100. Y listo, eso sería igual a las salidas menos entradas. L2 por su entalpía, V2 por su entalpía, menos H por su entalpía. Lo de acá lo dejamos igual. Y acá sustituimos para dejar todo en función de una sola incógnita, que sería V1. L2 tiene una expresión, sí, la que está acá, 1800 más V1. Luego, V2 tiene una expresión, sí, esa de acá, la sustituimos, y F tiene valor numérico. Entonces ya también tenemos expreso
esto en función de una sola incógnita que sube uno. Aquí ya nada más quedaría checar este valor de aquí, eh, la elevación de punto de ebullición, las entalpías, y ya podríamos determinar ese flujo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay que checar las temperaturas y condiciones del vapor calefactor del primer efecto. Estas condiciones de aquí ya no van a cambiar, van a ser iguales en todo el proceso. Entonces, si yo me voy a las tablas y checo para 3.4 bar, para 3.4 bar se tendría que checar eh, aquí para 3.4 bar. Sería esta tablita de acá, en la volteo. Aquí está. Para 3.4 bar está en medio de estos dos, de 3 y 3.5. En ocasiones, por cuestión de tiempo, mi recomendación que les haría sería que tantearan más o menos entre qué y qué está el valor y ustedes lo aproximaran, ¿no? Por ejemplo, si veo que de 3 a 3.5 la temperatura baja de 133 a 138, a 3.4 debe estar como a 137 grados. Y el calor latente va de 2163 a 2148, entonces debe estar más o menos entre 2146, 47 más o menos. Pero como aquí en esta etapa del ejercicio apenas estamos empezando, pues simplemente tendríamos que hacer una regresión lineal para obtener la temperatura de saturación y el calor latente. Si ustedes interpolan 3, 3, 3 bar y 3.5 con esas temperaturas, para obtener en la calculadora la temperatura de saturación a 3.4, les daría el siguiente valor. Tendríamos una temperatura de saturación de 137.84 y un calor latente de 2151.24. ¿Qué calidad tiene este vapor? Pues 1.0. ¿Por qué? Porque no nos indica nada en lo absoluto de datos al respecto. Entonces es lo que se tiene que tomar. Aquí el 1.0, mando como si fuera 100% de calidad de vapor, porque no dice nada en lo absoluto. Ahora, ¿qué otra cosa podemos checar? Ya habíamos transformado esta presión 2 del segundo efecto. Y con esta vamos a checar el valor de TDIS2. ¿Por qué el de TDIS2? Porque ese dato nos va a servir más adelante para calcular el EP2 y todo lo demás, ¿no? Todo lo que está aquí en este color es lo que ya no va a cambiar. Esos valores no van a cambiar más en el proceso. Eh, por tanto, hay que checar la temperatura a la que hierve el agua en este evaporador a punto 3. En las mismas tablas, a punto 3 tenemos aquí que hierve a 69.1. A 69.1, ya tendríamos la TEDIS 2. Ahora, antes de proseguir, hay que consultar las elevaciones de punto de ebullición para cada caso. Habitualmente, cuando se trata de NaOH o nos dan una tablita, ya con el simple hecho de conocer la composición, el EP1 va a ser constante para todo el proceso. Pero como estamos hablando de sulfato de amonio, para poder checar esa elevación de punto de ebullición, tienen que checar esta tabla, miren. Bueno, este nomograma, perdón. Este de aquí. Y en este caso, como les decía, en el NaOH y en las tablas no necesita la temperatura a la que bulle el agua en ese efecto. Pero para este nomograma sí se necesita. Por tanto, ese es un problema porque nos hace suponer varios valores. En los otros ejercicios, pues cuando menos el EP de uno de los efectos ya no iba a cambiar. El otro era el que tenías que ajustar con la corrección. Aquí no, aquí hay que hacer suposiciones para poder conocerlo. Entonces, si yo quisiera checar aquí el EP del efecto uno, yo tengo que suponer una temperatura
a la que bulle el agua en ese efecto, porque yo no conozco la presión 1. Entonces hay que suponer aquí un valor. ¿Qué valor tendríamos que suponer? Pues tiene que estar entre este de 137,84 y entre este de 69,1. Entre esos dos. Porque el valor más mínimo que vas a manejar en tu delta T total va a ser T-2 y el valor más alto va a ser el de 137,84. Entonces, viendo eso, considerablemente, yo recomendaría que manejemos un valor de 100 grados para checar la elevación de punto de ebullición. Entonces, no lo voy a poner aquí en el diagrama porque pues va a conllevar una corrección, ¿no? Suponiendo una T, una T-1 de 100 grados. Y tenemos una composición de XL1, esa sí es la que no va a cambiar, de punto 33. Entonces, con esos datos nos vamos a consultar al nomograma cuál es la elevación de punto de ebullición para esas condiciones. Ahora, vamos acá, buscamos la temperatura que dijimos que era 100 grados, ¿no? Aquí están los 100 grados. Atravieso la línea de la sal que estamos manejando, que es el sulfato de amoníaco, que se está de aquí. Ya estoy ahí. Ahora me lo voy a llevar hasta donde cruce con la composición en peso. Sería el 33, si se fijan aquí es 32, 34, 36, 38. Ah, no, va de 25, 30, ok. Es 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Aquí, que atraviesa el 33 y hasta donde tope. Y veo yo que después de hacer esta suposición, mi elevación de punto de ebullición va a quedar en el 4,4. Entonces esa va a ser mi elevación de punto de ebullición en base al dato que acabo de suponer. 4,4 grados. Ahora, vamos a sacar la otra elevación de punto de ebullición. TDIS2, esa sí la conocemos, 69,1, porque sí conocemos la presión de ese efecto. Lo que no conocemos es la XL2. Ese valor también hay que suponerlo. ¿Y cómo lo vamos a suponer? Pues de la siguiente forma, miren. Si aquí entra punto 15 y acá sale a punto 33, más o menos el valor al que salga aquí debe de andar entre punto 20 y punto 25, más o menos. Entonces vamos a suponer aquí que sale al punto 20. Y checamos cuál es la EP2. Básicamente aquí les voy a pintar qué estamos suponiendo. Esto de aquí y esto de acá. Esto es lo que estamos suponiendo. Esos dos datos que necesitamos. Habitualmente los otros ejercicios que tienen tabla y en AOH solo se tiene que suponer uno, la composición de XL2. Pero aquí se necesita suponer la temperatura a la que hierve el agua en ese efecto. Y tiene que estar entre T-2 y TS. Ahora, hay que checar esto a casi 70 y punto 2, ¿no? 70 y punto 2. Más o menos sería como por aquí. Ahora atravesamos hasta acá. Y luego es a punto 20, había dicho, que atraviesa el punto 20 y tendríamos que la elevación de punto de ebullición sería de de 1,3. 1,3 va a ser nuestra elevación de punto de ebullición, 1,3 grados. Y listo, ya tengo las dos elevaciones de punto de ebullición en base a esa suposición. ¿Hay alguna duda de lo que hicimos hasta esta parte? ¿O todo bien? Ok, muy bien. Bien, entonces ya tenemos estos dos CPs. Ahora ya podemos sacar nuestro delta T total en base a la fórmula que tenemos, ¿no?
¿Cuál es esa fórmula? Es la siguiente, déjenla, la busco para tenerla aquí a la mano, pero básicamente es TS menos TDIS 2 menos la suma de los dos CPs. ¿Cuál? Déjenme confirmar. Y sería lo siguiente. Sería lo siguiente. Aquí está. Sería lo siguiente, delta T total. La fórmula de delta T total es la siguiente. Delta T total es igual a TS menos TDIS 2 menos la suma de los dos EPs. EP1 más EP2. Con esa es la que vamos a manejar y ya con eso podemos determinar qué valor vamos a utilizar, ¿no? En base a esa formulita. Nada más dejen checo algo rapidito. Y ya con eso, sacando el delta T total, ya podríamos ir haciendo nuestra iteración primera y luego ya hacer la corrección en base a los datos que supusimos, perdón. Pero pues básicamente este es el proceso que hay que llevar a cabo, ¿no? Entonces, el delta T total, sí, sí es esta formulita. Ahora sacamos nuestro delta T total. Sería TS, que acá la identificamos. TS menos TDIS 2 tampoco va a cambiar, entonces la agarramos desde acá arriba. Menos la sumatoria de los dos C. Esto más esto. Y listo, tenemos nuestro delta T total, ¿no? Que es esto de aquí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues determinar cuál es el valor de delta T1. ¿Y cómo checamos eso? Con otra formulita. Eso se checa con otra formulita y ya podremos hacer nuestra distribución de temperaturas y con eso consultar el resto de datos que necesitamos, ¿no? ¿Qué fórmula, qué dice esa fórmula? Sería la siguiente, delta T1 es igual a delta T total por U1 menos a la menos uno entre U1 a la menos uno más U2 a la menos uno. Básicamente con esta fórmula vamos a determinar cuál vale, qué valor tiene delta T1, ¿no? Entonces, DT1 sería el producto de esto sería U1, que acá lo tenemos, esto a la menos uno dividido entre eso mismo a la menos uno, lo cierro y agrego otro paréntesis. Pues, sería este a la menos uno. Y listo. Tendríamos nuestro resultado del delta T1, que son 28.01778 en base a esa fórmula. Ahora sí, podríamos hacer nuestra distribución de temperaturas, que más o menos se vería algo así. La pongo, vamos a ponerla por mientras, en donde aquí arribita tendríamos nuestra TS, aquí, nuestra TS, ¿y qué valor tiene TS? Pues la que tenemos acá arriba, ¿no? 137.84. Y luego, el delta T1, entre qué y qué se hace, pues
solamente se hace entre TS y T1. Entonces la siguiente temperatura que se maneja aquí es esta que voy a poner aquí. Sería T1. Y pues, ¿cómo sacamos cuál es el valor de T1? Pues con lo siguiente, delta T1 dijimos que era igual a TS menos T1. Por tanto, T1 es igual a delta T1 es igual a TS menos delta T1. Con eso podríamos determinar cuál es ese valor. Esto menos esto, ¿sí? Y listo. Tenemos ahí, y aquí ponemos que esto es de T1. Entre esos dos está T1, ¿no? Y luego, aquí abajito de esto tendríamos nuestra T-dis1. T-dis1. Sería esto menos EP1. Y listo, ya tendríamos la T-dis1, ¿no? Y ahora sería prácticamente aquí le voy a poner EP1, ¿no? EP1. Y aquí es DT2. La DT2, esto de aquí, se hace con el delta T2, que básicamente sería entre T-dis2. Acá allá abajo sería T-dis2. Y ese valor ya lo conocemos, ¿no? Ese es el que no va a cambiar, que es el 69.1. Y ya por último tendríamos nuestro valor de EP2. Y tendríamos ya al final perdón, aquí sería la T2. Y aquí sería la T-dis2. La T-dis2. Aquí tendríamos T-dis2, que sería 69.1. Y aquí arriba sería esto más la elevación de punto de ebullición. Y listo, ya tenemos nuestra distribución de temperaturas realizada. En donde, pues como habíamos visto, pues lo primero era sacar cuál era T1 en base a esta formulita. Y luego a esa temperatura 1 le quitamos la elevación de punto de ebullición. Tenemos ya T-dis1. La T-dis2 ya la conocíamos. Únicamente le agregamos la elevación de punto de ebullición 2 y ya tendríamos nuestra temperatura 2. Y ya tenemos esta distribución. Ya con esta tenemos que determinar el resto de datos para los balances de energía y ahora sí determinar los balances y hacer las correcciones necesarias. ¿Tienen alguna duda hasta este paso? ¿O todo bien? Todo bien. Ok. Bueno, ya tenemos esta distribución. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que determinar, pues como les he dicho, las entalpías, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con HF. HF. Determinar HF, pero para ello necesitamos saber primero la CPF. ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues en base a lo que nos venga a decir aquí. El calor específico del agua es 1 kilocaloría por kilogramo y el de la disolución diluida es de 0.925 kilocalorías por kilogramo grado. Para otras concentraciones se puede estimar basándose en una variación lineal con la concentración. Esto de la variación lineal de la concentración, pues básicamente lo que nos habla es acerca de sacar el CP de la mezcla por sus productos de concentración, que pues aquí prácticamente sería lo siguiente: solución diluida, calor específico del agua, el agua pura es esta, y el de la solución diluida es de 0.925 kilocalorías kilogramo. Ah, 5. Ok, entonces, esto sería para 0, y ese para 1. Bien, déjenme lo checo rápido para ver cómo sacar eso. Según yo es con lo de
las proporciones, pero igual déjenme verificar en el caso de su compañero cuál había agarrado para confirmar. Sería CPF, de ver. Espera, CPF. Sí. Sí, según yo, esto a través de, como sacando el CPM de la mezcla para checarlo. Por ejemplo, aquí en este caso sería, nos dicen, el de el pura agua, donde no haya nada en absoluto de solución, pues es este, ¿no? Y ya el de la solución diluida, pues supongo que máximo debe de ser el 100%. Bueno, si vamos a bueno, anotarlos acá, sería CP del agua, sería el siguiente, que sería de 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado. Y pues falta la otra, ¿no? Que es la de, bueno, falta la de la solución y ver cómo va variando. CP de solución sería de 0,925. Concentraciones, ok. 925 kilocalorías, kilogramos centígrado. Entonces, con estos dos los vamos a determinar. Por ejemplo, aquí sería esto por la composición de agua de alimentación, que sería el complemento de esto de aquí. En este caso sería uno menos esto de acá, más el CP de la solución por la composición, ¿no? Que es 0,15. Y pues tenemos aquí que la composición es de 0,9887 kilocalorías, ¿no? Kilocalorías, kilogramos centígrados. Lo recomendable es manejarlo como kilojoules, porque aquí ya todo lo que manejemos se maneja en esa unidad, que la mayoría de las tablas están en kilojoules. Entonces, esto convirtiéndolo sería por 4,186 y ya tendríamos esto en kilojoule por kilogramo. Kilojoule por kilogramo centígrado. Y listo, ya únicamente para checar este valor sería HF. HF sería el producto de CPF por la temperatura a la que entra. Es lo único que se tiene que hacer en estos casos, ¿no? Y pues básicamente es lo que tenemos que hacer. El producto de esto de aquí por su temperatura. En este caso TF toma un valor de 35. Y listo, ya tenemos esto en kilojoule por kilogramo. Ya tenemos una de las entalpías. Esta de aquí, la voy a marcar con este colorcito de aquí para marcar que ya tenemos. Ahora, vamos a checar a la del resto de concentrados, porque también depende de ese CP al que hay que calcular. Ya tenemos este, vamos a hacer lo mismo para el siguiente, vamos a sacar CPL2. ¿Cuál sería el CPL de esto? Pues básicamente sería igual con estos CPs que teníamos, por el del agua, por qué composición pusimos de XL2, era del 20%, entonces ese solamente corresponde al soluto, sería esto por 1 por menos la composición, más
el CP de la solución por la composición. Y listo, ya tendríamos aquí nuestro CP en kilocalorías, kilogramo, grado centígrado. Lo convertimos por 4,186 para tenerlo en kilojoules. Y ya por último tendríamos esto de acá, ¿no? Que sería HL2. El concentrado 2 sale del efecto 2 y todo lo que salga de ese evaporador sale a temperatura 2. Esto de aquí y esto de acá sale a T2. Entonces hay que ponerlo así, por T2. Este sería por la temperatura 2. Y listo, ya tenemos otra entalpía que tenemos acá, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos? Ahora la del CPL1. Igual lo mismo aquí, son las mismas unidades. Ahora quedaría nada más checar esos valores, ¿no? Bien, lo mismo hacemos, sería el CP del agua por la composición complementaria del soluto en ese efecto, 1 menos 0,33. Ese si es un valor que ya no va a cambiar, que ya lo habíamos determinado en el balance de masa, más esto por la composición, ¿no? Y listo, ya la tenemos ahí, lo convertimos por 4,186 y únicamente lo que hacemos es multiplicarlo por la temperatura, ahora sería la temperatura 1, que a eso es a lo que sale, y ya tendríamos HL1. Ya tenemos HF, HL2, HL1, que son estas de acá, ¿no? Bueno, ya tenemos la F, la HL2, ya tenemos HL1 también. ¿Qué nos falta? Ya tenemos también lo del vapor saturado, que es esto de acá, eso ya lo tenemos. Nos falta lo de este vapor, V1 y V2, ¿sí? Eso es lo único que faltaría. Porque si se fijan, acá regresamos a los balances.